siempre es una parte inherente de nuestras vidas como humanos, como seres humanos, y desafortunadamente a veces eso nos gana en ciertas situaciones, o porque si lo hago y porque no lo hago, y de repente reviso mi corazón y si yo tengo o no tengo la razón, pero pues no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? De Dios, definitivamente. Todo se trata de Dios. Ok, vamos a empezar con Santiago 1:8. ¿Ya estamos? Amén, perfecto. ¿Qué dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Cómo ven? No es verdad, ¿eh? Es en otras iglesias, no es aquí. No, todos tenemos doble ánimo en algún momento de nuestras vidas. Siempre está esa disyuntiva de que si estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto, pero eso es cuando metemos nuestra humanidad en llevar a cabo ese propósito que Dios nos ha mandado a hacer. Tanto, déjeme decirle que nuestro propósito no nada más es la iglesia, nuestro propósito es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. O sea, desde ahí comienza el propósito de Dios con la familia. Y ya de ahí viene su iglesia. Obviamente Dios, el Señor, es primero, como dice su palabra. Pero su propósito está en todo. Y aparte, lo que estamos haciendo aquí. ¿Somos qué? Servidores de Dios. Y al ser servidores de Dios, pues obviamente no podemos tener ese doble ánimo. Desafortunadamente, siempre luchamos con eso. Y eso le sucedió a Jonás. Ese doble ánimo, esa particularidad de Jonás, obviamente descubriendo lo que su corazón tenía, ¿por qué no quería ir a Nínive a proclamar la palabra? Sí, hubo el llamado, o sea, entendió una cosa que le dijo el Señor: levántate. Eso sí lo hizo. Pero la orden de llevar la palabra, la proclamación que el Señor le había dicho que fuera, no lo hizo. Al contrario, hizo todo lo contrario, ¿no? Estamos en ese caminar de Jonás a la barca, y bueno, entrando a la barca para irse ¿a dónde? A Tarsis. Él cree que ya lo esquivó al Señor, ¿no? Y dijo: no, pues yo ya estoy, ya pagué mi pasaje, ya estoy en la barca, no va a pasar nada. Imagínense, a veces nosotros en ese aspecto, quizás quitándonos esa carga del Señor, cuando esa carga no se puede quitar, definitivamente. El llamado de Dios a Jonás trasciende de la simpleza de una orden. Realmente esta se presenta como una profunda tragedia. ¿Para quién? Para Jonás. Para Dios no. Para Dios no hay tragedia, hay un propósito. Eso nos revela obviamente también la naturaleza de Dios y obviamente la confrontación que tiene en este caso el ser humano. ¿Por qué? Por esa desobediencia que tenemos siempre contra el Señor, ¿no? La pregunta no es simplemente si obedecemos, como les comentaba. O sea, sí escuchó el llamado del Señor y se levantó, sino por qué y con qué corazón lo hacemos. Obviamente Jonás ni con eso, ¿no? Él había ya preparado su corazón para huir. Esta historia, como muchas de la Biblia, funcionan como un espejo que nos confronta. ¿A quién no le confrontó la vez pasada la enseñanza? A mí sí, de hecho, desde cuando lo estaba haciendo, te confronta. ¿En qué libertad estamos viviendo hoy en día? ¿Estamos viviendo realmente la libertad espiritual? ¿O seguimos atados ahora sí que a nuestra humanidad? Es una lucha constante, como dice la palabra también, ¿no? Día a día tenemos que ir de gloria en gloria, obviamente acrecentando nuestra fe, para que podamos tener ese control de nuestras vidas y obviamente no desconectarnos, para que podamos obedecer. Sí. Reconocemos
En la fuga de Jonás, nuestra propia resistencia a la voluntad de Dios, yo sí la reconozco, especialmente cuando esta contradice nuestra conveniencia. A veces, pues no nos conviene, ¿no? ¿Y qué dices? No, no era voz de Dios. No, pues sí, sí era voz de Dios, pero quisimos hacernos oídos sordos, ¿no? A veces nuestro limitado sentido de justicia también. Obviamente la justicia de Dios no es igual a la de nosotros, definitivamente. Dios tiene algo, como dice su palabra, ¿no? Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y no vamos a llegarle nunca. De hecho, desde que decía la vez pasada, desde el principio el Señor que te manda ya conoce el final. Y sobre todo, pues destaca la profundidad, ¿no? Sacamos a relucir ese corazón de Jonás y el de nosotros también, obviamente, confrontándonos. A veces yo me pregunto, ¿cuál es el miedo que nos lleva a desobedecer? O sea, qué no queremos enfrentar o confrontar? A lo mejor lo que le decía la vez pasada, ¿no? A veces tenemos que confrontar, no sé, a la familia, a los hijos, a las esposas. De repente ya nos vemos y hemos escuchado cuántos videos, ¿no? Que los hijos mandan a los papás, ¿no? Entonces, a veces no quieren educarlos, ¿no? No quieren, los papás en este caso, no quieren tomar esa responsabilidad como padres. Y la palabra dice que tenemos que tener autoridad. Acabamos de escuchar esa palabra en una de las alabanzas. Necesitamos tener autoridad en nuestro hogar, pero también en nosotros mismos. Nuestra obediencia no depende de lo que es nuestro Nínive o lo que nos han hecho, sino más bien de la orden que Dios nos manda a hacer. Es por eso que Jonás entra en disyuntiva de hacer juicio, fíjense bien, con el poder de Dios. No sé si han escuchado esas iglesias, ¿no? ¿Cómo es? Proclamo yo, decreto yo. O sea, ¿cómo? ¿A poco Dios es nuestro siervo? Pues no, ¿no? Dice, es por eso que Jonás entra en esa disyuntiva y el Señor no actuará como nuestro siervo, como les había comentado, no, sino más bien, sino como nuestra autoridad, como el soberano de todo. Él tiene el poder. Hay una alabanza que me encanta. Dice, tuyo es el poder, no mío, ¿no? Y a veces creemos que nosotros tenemos el poder, ¿no? Digo, esa es en otras iglesias, ¿no? El conflicto central fíjense bien esto, no se basa entre Dios y Nínive. Realmente no. ¿Entre quién se basa? Entre Dios y tú. ¿Por qué? Porque Él está trabajando contigo. Lo demás es una consecuencia de lo que Dios te mandó a hacer. ¿Obedeciste? No, una consecuencia. ¿Desobedeciste? También hay una consecuencia. Esta historia obviamente es contundente, expone nuestra tendencia humana y como les decía, ¿no? Estamos llenos de tanto prejuicio, de tanta historia, orgullo, quizás nos han lastimado y que nos cuesta trabajo también a veces en esa desconexión con el Señor, en esa oración con el Señor, en esa intimidad con el Señor nos desconectamos y obviamente nos gana nuestra tendencia humana. Desafortunadamente es lo que primeramente hacemos. Decía, y hemos escuchado mucho la palabra, o sea, si tú te alimentas de la carne, cuando tú respondas vas a responder con la carne. Si tú te alimentas del Espíritu, cuando respondas vas a responder con el Espíritu. El Señor de hecho nos lo declara, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. ¿En qué nivel estamos nosotros trabajando? O sea, ¿realmente estamos haciéndolo espiritualmente? ¿Siendo siervos espirituales?
o siendo siervos carnales, haciendo nuestro propio mandamiento o nuestras propias órdenes. Esta historia obviamente nos expone nuestra tendencia humana, como les decía, y que es de querer un Dios a nuestra medida, un Dios que odie a quien odiamos y castigue a quien consideramos indignos. Es la pretensión de dictar al Señor cómo y a quién debe extender su justicia o su perdón. Esto le estaba sucediendo a Jonás. Él estaba ahora sí con el capricho, no quería ir porque pensaba que al no ir a proclamar él esa palabra, Nínive iba a ser destruida, ¿no? Pero aquí hay algo relevante, ¿no? Hay una revelación clara. La soberanía de Dios es absoluta y su carácter es inmutable. No cambia. Vamos a Isaías 55, 8, 9. ¿Alguien lo quiere leer? 55, 8, 9. Amén. Son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Imagínense esta imagen. Señor, te aconsejo que le quites, no sé, su casa. ¿Verdad que se ve chistoso? Obviamente, nosotros dándole órdenes a alguien que es más alto que nosotros, ¿no? Es la pretensión de dictar al Señor cómo y a quién debe extender su justicia, su perdón. Sin embargo, la revelación es clara. Como les decía, Dios es absoluto e inmutable. Nuestro papel no es de aconsejar a Dios, sino de alinear nuestro corazón con el suyo. Nosotros no tenemos un propósito de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros. Eso nos debe quedar claro, porque podemos estar perdidos en ese propósito. Realmente podemos estar haciendo cosas que el Señor ni nos ha mandado, y lo habíamos comentado la semana pasada. Podemos estar haciendo un propósito de nosotros y no del Señor, que es espiritual. Sí. Nuestro papel es de alinear nuestro corazón, y ese corazón que nosotros tenemos debe palpitar exactamente como palpita el del Señor, ¿no? Sin importar a quién y a dónde vamos. Nuestra naturaleza, como la de Jonás, tiende a operar desde la carne. Lo estamos comentando, con juicios, prejuicios, nacionalismo. De repente le digo a mi esposa, oye, fíjate que cómo corren a los mexicanos allá en Estados Unidos, ¿no? Y nosotros no hacemos lo mismo aquí. Pues obviamente no podemos pensar igual. O sea, así no es, ¿no? Dios tiene un plan para todos y Él sabe los tiempos, definitivamente. A Él tenemos que entregarle la justicia. Esta es la mentalidad que nosotros debemos de tener. ¿Cuál es? La que se crucificó en la cruz con Cristo. Nuestra nueva naturaleza en el Espíritu. A esto hemos sido llamados, a esto hemos sido llamados para participar en la misma naturaleza de Cristo. Bueno, por ello la historia de Jonás sigue siendo una advertencia y una guía esencial que nos obliga a preguntarnos, ¿hay Nínives en nuestra vida? ¿O a las que nos negamos llevar mensajes o gracia? ¿Nos alegramos más por el juicio sobre el enemigo que por la posibilidad de su arrepentimiento? ¿Quién ha... ay, se me fue la palabra.
¿Quién le ha hablado de la palabra a otra persona en esta semana? ¿Quién ha proclamado la palabra a una persona? ¿Quién la ha llevado? ¿Estamos? O sea, a lo mejor hace rato pregunté, ¿no? ¿Estamos en el Espíritu? Amén, sí, estamos. Pero ¿quién ha evangelizado es la palabra? ¿Quién ha evangelizado? Y cuando, ya, no, amén, ¿no? Eso es. O sea, estamos, como dijo Santiago, todos, yo también. Porque esta historia no se trata de Jonás, se trata Dios con nosotros. La historia de Jonás sigue siendo una advertencia, como decía, nos obliga a preguntarnos esto que les comentaba, el verdadero camino de la obediencia no es solo hacer lo que Dios manda, sino amar lo que Él ama. Vamos a Romanos 12:2, lo que dijo Pablo en este versículo y capítulo. Si alguien lo quiere leer, con gusto lo escuchamos. Pues ahí está. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hay palabras importantes, transformados. O sea, somos uno y tenemos que cambiar a otra manera. Y renovación. Son dos palabras muy importantes, ¿no? Obviamente esto no sucede de la noche a la mañana. Una transformación no es un cambio luego, ¿no? En este caso, todo lleva su tiempo. Por eso es que el Señor nos pone en práctica nuestra manera de pensar, lo que nosotros estamos haciendo espiritualmente. Obviamente, unido a lo de la carne que nosotros traemos por naturaleza, ¿no? Pero solamente transformándonos y renovándonos, podemos estar en ese sentir de la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Mientras no le demos vuelta a eso, vamos a seguir humanamente tratando de hablar humanamente de Dios, sin sentir lo que Dios quiere que aprendamos de Él, de su Espíritu. Amén. El relato que sigue, vamos a hablar de los atributos de Dios como parte de lo que es el Señor. Y en esto, el Señor está lleno de atributos, muchísimos, ¿no? De su poder, de su amor, de su perdón, de su omnisciencia. Y voy a leer esta parte. Nuestro Señor posee múltiples atributos divinos que revelan quién es Él en su naturaleza perfecta. Podemos contemplar su amor, ese amor incondicional que nos busca sin merecerlo. Su misericordia, su compasión que nos perdona una y otra vez. Su perdón que borra completamente nuestras faltas. Su omnisciencia, Él lo sabe todo. Así le dijo a Pedro, tú lo sabes todo, Señor. Su omnipresencia está en todo lugar al mismo tiempo y su poder puede hacer todas las cosas. De todos esos atributos, ¿cuál les gusta a ustedes? Su amor, su perdón, su misericordia, omnisciencia, su poder. La mayoría, cuando de repente estamos en ciertas situaciones complicadas de nuestra vida, ¿quién no lo ha estado? ¿Cuál pide uno? Su poder. Bueno, al menos me identifico mucho con esa parte del atributo del Señor. Dice su palabra que el que busca la justicia, no me acuerdo muy bien cómo va ese, ahorita se me acordé, ¿no?
que va a tener justicia. Pero creo que cuando atravesamos dificultades humanas, nuestra situación nos lleva especialmente a buscar su poder, ¿no? Su poder divino, obviamente, porque Él no va a hacer nada que destruya, ¿no? ¿Qué anhelamos? Anhelamos su poder de sanación, la que nos libera de problemas que nosotros mismos de repente nos hemos buscado, ¿no? Y desafortunadamente también de consecuencias de nuestras propias decisiones. La Escritura nos muestra ejemplos claros. Rápidamente, no vamos a ir a ningún lado, pero el rey Ezequías cayó enfermo de muerte y no buscó primeramente el amor de Dios o la paz en su misericordia. Obviamente clamó a su poder sanador y Dios se acordó de lo que él había hecho y que le dio 15 años más de vida, ¿no? David, en medio de angustias, clamaba: oh Dios, acude, presto a mi socorro. Eran esos tiempos de guerra que pasaba David y al final el Señor mostraba su poder. Esta tendencia es comprensible desde nuestra humanidad. Cuando el dolor nos aqueja, cuando las consecuencias de nuestras decisiones nos alcanzan, cuando no vemos la salida, pues es natural que busquemos el poder que puede cambiar nuestra situación. Pero la palabra de Dios nos enseña algo más profundo. Todos sus atributos trabajan juntos. Su poder nunca actúa separado de su amor. Su misericordia siempre acompaña su perdón. Dios nos conoce completamente, conoce nuestras necesidades, nuestras motivaciones en hacer las cosas y también nuestras búsquedas. Y Él responderá con cada uno de sus atributos en nuestra ayuda. Conocemos los atributos, ahora sí vamos a ir a la historia. Jonás, capítulo 1, del versículo del 4 al 6. Ahí lo lee. Ok. Bueno, vamos a leerlo completamente. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad. Sí se escucha, ¿verdad? Y hubo en el mar una gran tempestad. Bueno, hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué está pasando aquí? Jonás pensaba que ya había tenido éxito en esa huida. Él ya estaba en el barco, él se apagó porque le costó la huida, pagó. ¿Y qué hizo? Bueno, me voy a acostar, ahora sí que hasta lo más profundo del barco, ¿no? Él pensaba que al zarpar ya había escapado de Dios, ¿no? Pero definitivamente el versículo 4 nos revela algo importante, fundamental. No se puede huir de aquel que es dueño de todo, ni tampoco te puedes esconder. ¿Qué dice el versículo 4? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjense esto. ¿Podía el Señor haber enviado a otro profeta que le hubiera obedecido? Yo creo que sí. Yo pienso que tenía muchos.
pero Dios quiso tratar contigo. Eso es algo importante, porque estás en ese propósito de Dios. Hoy estás aquí, porque el Señor quiere tratar contigo. Ahora Dios está tomando el control de todo. Y es algo que hace el Señor en nuestras vidas. Cuando estamos, bueno, hay unos que sí entendemos que cuando estamos en la peor situación de nuestras vidas y nos hace el llamado el Señor, aquí estamos. A veces me he preguntado si alguien ha llegado por decisión propia en el aspecto de que no tenía problemas económicos, vivía bien la vida familiar, su carácter era apacible. No he conocido a nadie, de verdad que no he conocido a nadie hasta el día de hoy. La verdad que siempre venimos rotos, venimos con dolencias y buscando obviamente primero que nos perdone el Señor, porque verdaderamente yo me considero he sido malo. Entonces venimos buscando eso. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Toma el control de tu vida. Obviamente si tú le permites. Una vez que has sido llamado y tu obediencia ha sido contraria a su mandato, Él usará lo que Él creó a su favor para hacerte entender que nada ni nadie puede arruinar sus planes. O sea, cuando el Señor te toma, te toma. En este momento Dios estará activo en la situación de Jonás y en tu situación también. Veremos en la historia que aunque no lo menciona, pero se logra distinguir que todas las cosas obedecen a Dios. Todo. No hay ninguna casualidad en lo que sucede alrededor de la historia de Jonás. Es increíble, ¿no? ¿A quién no le ha pasado eso? Que tienes historias que se unen tan perfectamente que no queda duda que es Dios el que movió todo eso. A mí sí. Pasará al principio desapercibido. El Señor ha percibido, Él hablará, Él señalará, Él actuará y todo obedecerá. ¿Excepto quién? Jonás. Bueno, yo. Vemos cómo el Señor levantó un viento poderoso que se convirtió en una tormenta de tal magnitud que parecía que el barco se destrozaría. Algunos escritos señalan que no era una tormenta común ni algo que los marineros hubieran previsto. Obviamente en esos tiempos pues no había tanta tecnología, ¿no? Pero volteaban a ver las estrellas, el cielo, y de alguna manera eso los guiaba. Y obviamente los tiempos, en qué tiempos estaban. Y bueno, ellos sabían que podían navegar sin ningún problema y sin ninguna preocupación. Según esa experiencia la tenían los navegantes, que no había registros de nada, de algún fenómeno que pudiera, climático que pudiera, pues obviamente, que pudieran tener esta situación. No se preveía ninguna situación que los marineros pudieran creer que se desatara una tormenta, ¿no? Pero, ¿qué quería el Señor? Que no le quedara duda a Jonás de quién estaba huyendo él. ¿Sí? Obviamente sabemos que la tormenta no fue casualidad climática, sino fue una intervención. En este caso, como les decía, el atributo del Señor fue una intervención directa, soberana de Dios, ¿no? El creador de los cielos y del mar usó su propia creación como instrumento de corrección para detener a su siervo rebelde. La naturaleza misma se convirtió en el instrumento de corrección divina. Y la pregunta es hacia nosotros: ¿cuántas veces no ha usado eso el Señor contigo? ¿Cómo le has respondido? ¿Con fidelidad o renegando? ¿Por qué a mí? A veces nos pasa eso, ¿no? Y volvemos al corazón, el orgullo, el soy el hijo del Altísimo y el Señor me protege y me guarda y a mí no me va a pasar nada porque soy hijo del Rey, porque como en la gran mesa del Señor. No, pues no es así. No es así. El Señor siempre va a tratar con nosotros. No olvidemos
que somos siervos. Hijos, pero siervos. Entonces, en esta situación utilizó tres atributos del Señor. La soberanía absoluta. Esto significa que Dios tiene el control supremo y la autoridad total sobre toda su creación. Nada ocurre fuera de su conocimiento y permiso. La tormenta obedeció a su voz, el viento y las olas son sus siervos. Esto nos muestra que no existe un rincón en el universo, ni siquiera un barco rumbo a Tarsis donde podamos escondernos de su presencia y su propósito. Definitivamente Él es el Rey del universo. La creación como instrumento divino. Dios no necesitó un ángel, no le mandó a nadie, ¿no? Porque vemos en muchas historias que le mandó al ángel, que le mandó el fuego, zarza, o sea, vemos muchas historias lo que la presencia de Dios prácticamente de manera personal. En este caso no utilizó a nadie, ¿no? Usó lo que Él mismo creó, el viento y el mar. La naturaleza a menudo la vemos como un sistema de leyes, ¿no? Sabemos que va a llover, hasta traemos en el teléfono nuestros pronósticos de clima, ¿no? Imagínense. Pero aquí el Señor no tiene nada de eso. Él es el dueño. En realidad, para Dios, en sus manos esta creación es un instrumento y Él lo usa como quiere. De repente vemos inundaciones, catástrofes tan increíbles, tan tristes, pero bueno, es el control de Dios. Dios puede usar circunstancias naturales en nuestras vidas, ¿como qué? Pues económicas, hace un momento lo comentaba, ¿no? Una enfermedad, un problema familiar, personal, que nos pueda llevar a los pies de Cristo. Y la verdad que bueno, porque con nuestro orgullo y nuestra soberbia nunca llegaremos al Señor si el Señor no nos pusiera el pie para trastabillar. Bueno, nosotros somos los mismos, ¿no? Pero por lo menos para que nos pueda recoger el Señor. Algunos entendemos, muchos no. Si no, mirémonos, somos los mismos de hace mucho tiempo aquí, ¿no? Es para que estuviera la iglesia llena. Vamos a algo diferente de lo que hizo el Señor en este caso, que usó obviamente el viento y el mar, y vayámonos a Mateo 8:26, para que vean otro atributo del Señor. ¿Ya estamos? Excelente. Él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma. ¡Wow! Increíble. Al revés. ¿Qué vemos aquí? La misma forma de operar, pero de manera contraria. Este es el cuidado que Dios tiene a los que obedecen y hacen su voluntad. Aquí lo vemos. Es disciplina, pero también es su amor. Y van juntas, no van separadas los atributos del Señor, como decía. La disciplina como acto de amor, su gracia. La tormenta, fíjense bien, no tenía como fin destruir a Jonás, sino corregirlo. Fue un acto de disciplina paternal. Y los que tenemos hijos, nos tenemos que dar cuenta de eso. ¿Cómo corregimos? ¿Con qué corazón corregimos a nuestros hijos? Es importante que nuestro corazón debe de ser de disciplina, de amor, aún siendo duros y firmes. La disciplina divina, aunque dolorosa en el momento, es una expresión de su amor y su compromiso con nosotros para llevarnos de vuelta ¿a qué?
a su voluntad. No, o sea, todo lo hace el Señor. Uno no hace nada. Obviamente que ese lugar es el mejor lugar para estar. Profundicemos en este acto para comprender mejor su omnisciencia del Señor y vayamos a Hebreos 12:6. No me estoy desviando, quiero que sigamos profundizando en esto. ¿Qué dice Hebreos 12:6? ¿Y estamos? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que Él recibe. ¿Por qué? Por hijo. No, pues hay que aguantarnos, definitivamente. Hay que ser fieles en lo que nos toca bendición y en lo que nos toca la corrección. No podemos aceptar una cosa sin la otra, así como sus atributos. Exactamente lo que Dios quiere, su objetivo es la restauración de nosotros, de nuestra vida, no la destrucción. Porque Él quiere que todos nos salvemos, que nadie se pierda, que todos vayamos a esa vida eterna. A veces nos vemos inmersos en esa disyuntiva de que lo que nos está pasando, ¿quién dice esto? No lo merecemos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta obligada? ¿Por qué a mí? ¿Será que Jonás dijo eso? Señor, ¿por qué no actuaste contra los ninivitas? Tú los viste como yo los vi. Tú viste cómo nos perseguían, cómo nos mataron, cómo quizás, no sé, a los niños, ¿no? Es crucial entender el término griego original de disciplina. Paideia, no sé si así se pronuncia, ¿no? Esta palabra, fíjese, esta palabra no se refiere principalmente a un castigo, o sea, que sea con coraje, con odio, y porque Él lo impone, ¿no? Porque así debe ser. No, más bien es una formación integral, una instrucción, una corrección y el entrenamiento de un padre amoroso que imparte a su hijo o que nos imparten para que nosotros alcancemos la madurez. ¿Quién no le ha pasado? Bueno, yo puedo decirles que antes de tener un hijo era una persona y después de tener un hijo fui otra. Te vuelves protector. Empieza a cambiar tu mente, ¿no? Hay muchos que no, desafortunadamente, pero hay otros que sí, ¿no? Por lo tanto, vamos a hacer, esto lo estamos aprendiendo en unas clases que tenemos, ¿no? Veamos este símil, ¿no? La disciplina de Dios es su obra artesanal en nosotros. Es el cincel del escultor divino que quita las asperezas de nuestro carácter, no para dañar la piedra, sino para revelar la imagen de Cristo que Él se propuso formar en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Increíble. Vamos a Romanos 8:29. Vamos a sostenerlo con la palabra. ¿Qué dice Romanos 8:29? Su intención de Dios verdaderamente no es simplemente la aflicción por sí misma. ¿Sí es eso? No, ¿verdad? No, perdón. No. Es Hebreos 12:11, pero voy a leer esta parte. Su intención de Dios
verdaderamente no es simplemente la aflicción por sí misma, sino forjar el carácter hasta que produzca el fruto apacible de justicia. Ahora sí vamos a Hebreos 12:11. Ya. ¿No? Ok, Hebreos 12:11. Ciertamente, yo lo tengo en una versión diferente. Así decía un expresidente. Yo tengo otros datos. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿A quién no le ha pasado que después de que se resuelven ciertos problemas de nuestras vidas, respiras en una libertad que solamente Dios nos puede dar? Y deberíamos estar en esa libertad independientemente que tuviéramos una aflicción. Obviamente porque debemos tener ese gozo en nuestras vidas todo el tiempo, no en ciertos momentos, ¿no? Dice, frente a la prueba, nuestra humanidad a menudo clamamos, porque a mí, yo no merezco esto. Este aspecto, aunque comprensible, obviamente que sí es comprensible, surge una visión terrenal ilimitada. Desde la perspectiva divina, la pregunta no es si merecemos o no la prueba, sino la necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Claro que sí la necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Quienes hemos aceptado a Jesús como Salvador, que Él nos ha justificado, hemos encontrado un proceso de por vida llamado santificación. O sea, todos los días nos santificamos. O sea, no somos santificados hasta que dejemos este cuerpo, ¿no? Entonces, sí seremos santos como el Señor, ¿no? El ser hecho cada día santo, más como Él, es día con día. Hoy oraba el pastor, pedía perdón por nuestros hechos. Oraba también el hermano Gil y pedía perdón también por nuestros errores, ¿no? Las pruebas y la disciplina divina son las herramientas principales de Dios en este proceso. Aquí yace el núcleo de tu reflexión, la tensión entre nuestra identidad como salvos y nuestra responsabilidad como discípulos al aceptar a Jesús. Nosotros tenemos una gran diferencia que tuvo Jonás. Jonás no tenía a Jesús. Nosotros sí lo tenemos. Sabemos cómo actuó el Señor en esta tierra, cuando estuvo en esta tierra, y nos enseñó a cada uno como le enseñó a sus discípulos, y sus discípulos nos enseñaron a nosotros. Obviamente nosotros de alguna manera pudiéramos decir que tenemos una ventaja sobre Jonás, pero a lo mejor no, porque Jonás trataba directo con el Señor, y nosotros no tratamos directo con el Señor, tratamos directo con el Espíritu, ¿no? Un aprendiz no puede dictar los términos de su formación. Se somete a la sabiduría y a la mano del maestro, confiando en que cada lección, cada corrección y cada tarea difícil es para nuestro bien y para perfeccionar el oficio en el que hemos venido, en el que el Señor nos ha mandado. Vamos al versículo 5. Regresamos con Jonás, buscando no perdernos, ¿no? ¿Qué dice el versículo 5? Permítame. Aquí está. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
Los marineros estaban haciendo todo lo humanamente posible, queriendo obviamente luchar contra la batalla de los vientos y de la tormenta. Obviamente estaban buscando sobrevivir en esta terrible situación, ¿no? Seguramente ya estaban al borde de la desesperación y sobre todo resalta mucho, eran marineros experimentados, seguramente eran personas, pues quizás personas fuertes, ¿no? Que su característica, pues ahora obviamente era de mar, ¿no? Entonces, pero ahí, ¿no? Estaban aterrorizados por lo que estaba pasando. Y también nos dicta qué estaba haciendo el profeta, ¿no? En este versículo 5 nos da una increíble respuesta. De hecho, yo hubiera, puesto un versículo después en lo que estaba haciendo Jonás y lo que estaban haciendo los marineros, ¿no? Porque lo que estaba haciendo Jonás realmente se lleva las palmas, ¿no? Para la descripción tan reveladora del actuar del profeta, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Su sueño no es un sueño de paz y confianza en Dios, realmente era un sueño de apatía. Algunos escritores, o algunos ¿cómo se dice? Algunos que han estudiado la Biblia y se han metido mucho a la palabra, han dicho que que Jonás estaba pasando como una somnolencia, que no era lo mismo que se acostó a dormir, sino que por eso habían usado la palabra echó a dormir. Entonces su sueño no era un sueño de paz, no era un sueño de confianza, sino realmente era una indiferencia, una apatía espiritual que tenía. Obviamente, ¿por qué? Ya sabemos su corazón, no quería cumplir el mandato de Dios, ¿no? El hombre de Dios estaba, ¿qué? Durmiendo en el fondo del barco. ¿Ajeno a qué? A la crisis que él mismo había provocado. Esta profunda desconexión que tiene Jonás y que el capitán pagano tiene que confrontarlo. En el versículo 6, ¿qué le dice? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Aquí nuevamente podemos leer y destacar este doble uso de la palabra levántate. O sea, el Señor la usó la primera vez en el versículo 1 y la volvemos a escuchar en este versículo 6. Pareciera que quiere enfatizar la situación del profeta y la ironía de que un pagano le ordene algo que un profeta de Dios debería estar haciendo. Obviamente él debería estar pues pendiente, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y esto es una advertencia para nosotros hoy. Cuando estamos en desobediencia, a menudo perdemos esa sensibilidad espiritual, nuestra conexión con Dios. ¿Y qué pasa? Pues que el mundo percibe el peligro antes que nosotros. Y no debería ser así. Nosotros deberíamos percibirlo antes que ellos. Pero desafortunadamente, pues los afanes de este mundo nos ganan, ¿no? Vayamos a Efesios 5, 14 y 16. ¿Qué nos dice Pablo? Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Son días malos? Muy malos, de verdad. Siempre me acuerdo de las palabras que dijo
el Señor Jesucristo, ¿no? Y la maldad, ¿qué? Se multiplicará. Y la verdad que yo creo que estamos viviendo tiempos más malos que los de Sodoma y Gomorra. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Esas calamidades que pasan en los países. Yo a veces pienso que es la mano de Dios, desafortunadamente, porque nos hemos desviado. Bueno, nosotros no, gracias a Dios, aquí estamos. Fuimos llamados y hemos obedecido a ese llamado, ¿no? Concluimos. Sabemos que Jonás quiso huir, pero él ya había proclamado la palabra de Dios. Él sabía del poder del Señor. La verdad que no entiendo el hecho de que él hubiera querido no obedecer de ir a Nínive, sino irse a Tarsis. Solamente él sabrá cuál fue exactamente desafiar, por qué desafió al Señor, sabiendo que iba a pasar. Pero la historia es buena para nosotros, porque nosotros necesitamos aprender de esa historia. Y sobre todo, nosotros tenemos a alguien que nos ayuda, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu que vive en nosotros, que mora en nosotros. A lo largo de esta enseñanza hemos aprendido a diagnosticar las características de un corazón rebelde. Frecuentemente conocemos la perfecta voluntad de Dios, pero en ocasiones su llamado es tan claro y audible como lo fue para el profeta Jonás. El profeta Jonás lo escuchó muy bien. Sí se levantó, pero no hizo lo que el Señor le ordenó. Sin embargo, por negligencia espiritual, apatía o simplemente comodidad, vivo muy lejos. Me cuesta trabajo venir a la oración de las 5 de la mañana, ¿no? No hay nada que nos pueda detener en eso, definitivamente. Eso es para mí. Esta comodidad a veces nos hace decidir en dirección opuesta. Cuando hemos perdido la intimidad y la comunión con nuestro Padre Celestial, es cuando podemos entender por qué no logramos obedecer su instrucción divina. Definitivamente, si no estamos alineados con el Señor, no vamos a poder obedecerlo. De hecho, no le vamos a entender qué nos está mandando a hacer. Y vamos a andar haciendo al final lo que nos venga en gana. Esto nos lleva a una pregunta profunda y personal. Hermanos, ¿estás durmiendo en medio de la voluntad de Dios? ¿Es necesario que el Señor mismo te despierte hoy con un levántate? Si es así, obedece. Porque hemos visto con claridad las graves consecuencias de la desobediencia y cómo estas, al igual que las tormentas de Jonás, rara vez son solo personales. Esta es también un principio fundamental. Las olas de nuestras malas decisiones pueden arrastrar a quienes nos rodean. A veces nuestras decisiones nos sacan de la cobertura del Señor y nos desvían de su propósito eterno para nosotros. Y estas consecuencias les pegan los que estamos casados, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres. Una mala decisión, algún evento que te haya sucedido, les pega. Hace muchos años, estábamos jóvenes, nos empezábamos a juntar con las banditas de donde vivíamos, y por andar juntándonos nos confundieron y nos llevaron a la cárcel. Y nos metieron a la cárcel. No, pues no sabíamos, ¿no? Bendito Dios, siempre está el Señor, ¿no? Usa todo. Entonces, imagínense entrando chamaquitos de 16, 17 años a la cárcel, ¿no? Y es horrible, porque ves a un montón de gente, o sea, de que han agarrado y la cara de verdad, o sea,
malos, lo percibes. Pero gracias a Dios que nos agarraron con una persona que conocían, que era líder. Entonces cuando entramos, él les dijo, no los vayan a tocar. Hasta en eso está la provisión de Dios. Obviamente, ¿no? Tenemos que ser considerados también en eso. Saber con quién nos juntamos. A veces nuestras decisiones nos sacan de esa cobertura del Señor y nos desvían de su propósito eterno para nosotros, porque nuestro propósito es eterno. A muchos nos ha tocado vivir una experiencia en la que en lugar de obedecer y confiar, decidimos ayudar a Dios actuando con nuestras propias fuerzas. Eso también puede ser. A veces nos vemos ayudando al Señor. Voy a hacer esto. Bueno, hay situaciones en las que dices, bueno, voy a pagar porque es una estrategia. No le puedes ayudar al Señor. Nos vamos a ver haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Y en vez de acercarnos al destino que Él preparó, terminamos huyendo de ese destino a nuestra propia Tarsis. Y verdaderamente tardamos más en llevar a cabo el propósito que Dios había puesto en eso, en su tiempo y en su momento. Y por nuestra rebeldía, tardamos más. Pero en medio de esta realidad, les tengo una noticia llena de esperanza. La gracia de Dios te alcanzó. El Señor ya te eligió y su llamado sobre tu vida es irrevocable. Aun cuando hayas comprado un boleto a Tarsis, no obstante, debemos entender que el camino de regreso no será tan sencillo como pudo haber sido la obediencia inicial. Si desde el inicio obedecemos, obviamente nos vamos a evitar que nos traiga de Tarsis, ¿no? Enfrentaremos tormentas fortalecedoras y consecuencias que, aunque dolorosas, nos forjarán a ti y a mí. Nos van a dar un aprendizaje profundo y eso debemos reconocer cada día que trata el Señor con nosotros, que el aprendizaje va a ser profundo. ¿Para qué? Para cambiarnos, ¿no? Al final, el Señor usará todo lo que tiene a su disposición, todo lo que Él ha creado, para que no quede duda que caminarás en su voluntad. Nunca irás solo, eso es importante saberlo, pues su respaldo incondicional te acompañará. Recordemos siempre que es su soberanía. El juicio le pertenece a Él, no a nosotros. Por lo tanto, si el Señor te manda a llevar su palabra, incluso a aquellos que consideras tu enemigo, tú debes obedecer. No cuestiones. Amén. Bueno, hemos terminado la segunda enseñanza. La verdad que todavía falta mucho, pero bueno, eso ya será en otra ocasión. Les dejo de tarea estudiar los demás versículos, profundicen. La verdad que tiene el libro de Jonás tiene muchos principios que nos pueden ayudar o que nos ayudan a ser mejores y fieles siervos. Estamos aquí precisamente, ¿no? Dando nuestra vida para servir al Señor. Pero lo tenemos que hacer de manera correcta, no en nuestro pensamiento, sino en el pensamiento de Dios. Vamos a dar gracias. Agachemos nuestra cabeza, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, te doy gracias por el privilegio de poder hablar de tu palabra, Señor, de representarte, Padre Santo, en este lugar. Gracias, Señor, porque tus atributos, en este caso, tu misericordia, Señor, porque nada nos merecemos, tú haces todo. Gracias, Padre. Te ruego, mi Señor, por cada uno de mis hermanos, que esta palabra haya llegado a su corazón, que la lleven profundamente marcada en su corazón, pero sobre todo, Padre, que no nada más sean oidores, sino también hacedores. Y amado Padre, muéstrales cada día
el propósito que has puesto en ellos, que cada uno sepa, Señor, exactamente qué es lo que tiene que hacer, pero que no les quepa duda, Señor, que eres tú quien les respalda, que eres tú, Señor, que los guarda y que eres tú, Señor, que les va a abrir las puertas. Amado Padre, te pido y te ruego, Señor, que los bendigas y bendigas a su familia y les des fortaleza cada día, Señor, para seguir trabajando en tu obra. Dales fuerza, así como el búfalo, Señor. Ayúdales en sus necesidades también, porque también ellos tienen necesidades. Guárdalos, mi Dios amado. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.